Okay, hello everybody. Thank you for coming. Be welcome to your English class. We have to begin the class reading the versicle, and for this time we are going to read Matthew 5:33. But I say, do not make any vows. Do not say by heaven, because heaven is God's throne. This is according to the New Living Translation, and we are going to say for this week a phrase, and it's don't make any vows. Don't make any vows. Okay, well, let's see. It's interesting for you to know something about these words. For example, the words make, the word any, and vow. Well, for example, we are going to take a look for this word according to dictionary.com. Bueno, vamos a aprovechar la clase esta noche, ¿verdad? Para revisar la frase que tenemos acá, que es don't make any vows. Vamos a ir viendo estas palabras a la luz de dictionary.com y vamos a tratar de ir observando los sonidos vocales. Por lo menos ya aparecen algunos que ya hemos revisado. Vamos a comenzar con el verbo make, que es el verbo hacer, ¿verdad? En este caso, al buscarlo como make, aquí lo tendríamos y nos aparece, miren, es de los que terminan en I, hay una consonante en medio y hay una A. Es la regla de la I. No importa la vocal que esté acá, siempre va a tener un efecto de esta, ¿verdad? Que le dice a esta vocal que va a ser un sonido largo. En este caso es el sonido A para la vocal A del inglés. De ahí viene el sonido make. Make. Ahí tendríamos make. Luego, la otra palabra que aparece en nuestra frase, ¿verdad? Vamos a dejar de fuera el do not, ¿verdad? Porque son digamos, es el auxiliar para negar. Vamos a concentrarnos en tres palabras, en make, any, and both. Ahora vamos con any. Vamos a ver qué vocales son las que aparecen acá. A ver cuáles ya podemos reconocer de acuerdo a lo que hemos estudiado. Véase que esta A no suena ni como una E, ni suena con el I, ni suena con el schwa. No tiene ninguno de esos tres sonidos que serían común, digamos, para la vocal A. Suena a una E. Ahora, la I que está aquí suena a una I larga. Esta estaría compuesta de dos sílabas, aunque solo tiene tres letras, es de dos sílabas. Las primeras sílabas son estas dos, que diríamos algo como en. Y luego tendríamos acá el I, que es el sonido largo, o sea, el sonido I, que es el que recién hemos estado estudiando, ¿verdad? Del sonido para la vocal E, el sonido largo de la I, se aplica en este caso a una Y, a una Y. Entonces decimos any. Bueno, y la otra, pues en el verso que estamos viendo aparece plural. Bien, aparece plural, aparece así. Bien, pero vamos a ponerlo solamente de esta manera, sin el plural, sin la S. Bien. Acá notaremos que es un sonido de OW, que en este caso lo vamos a hacer sonar como una AO. Bobs. Cuando es plural, se le agrega la S. Bobs, que sería votos. Bien, así como está acá, bien, votos. Ahora, nótese que la OW, como lo estudiaremos más adelante, la OW en algunos casos suena a O y en otros casos, como en esa palabra, suena a AU, a un sonido A y de U. AU, BAU, BAU, ¿qué significaría voto? Bueno, ahora que ya hemos visto eso, podemos ir a Bible Hub, en donde vamos a rescatar un poco de la meditación que vamos a hacer esta noche. Estamos viendo la New Living Translation, que nos dice algo así como, pero yo les digo, no hagan ningún tipo de votos. Ahora, hay otras versiones que usan, por ejemplo, en la New International Version, usan do not swear, que sería como no jures o no hagas juramento, podría ser, porque aquí dice an oath. Estas palabras son interesantes. Swear es jurar, es el verbo jurar, y oath es el juramento, es el nombre. O sea, esta es la acción y este es el nombre.
Entonces, esto vendría siendo como no jures o no hagas juramento por todo. Podría ser la forma de ver. Hay otras que dicen do not take an oath, que es como no tomes juramento por todo, no hagas juramento por todo. Pero hay una más interesante que quizás nos va a poner en un mejor contexto, que para este caso es la Biblia en inglés contemporáneo, que es esta, Contemporary English Version. Nos dice, but I tell you not to swear by anything when you make a promise. Sí, pero yo les digo, no juren por todo cuando hacen una promesa. Si regresamos un poco al contexto, ¿verdad? De este versículo, encontramos por acá que el título es Oaths and Vows, que lo traduciríamos como juramentos y votos. Sería una forma de traducirlo, juramentos y votos. Again, you have heard that it was said to the ancients, do not break your oaths, but fulfill your vows to the Lord. De nuevo, han escuchado, les dice Jesús, que a los ancestros, a sus ancestros, les ha sido dicho que no rompan ningún juramento y que completen, ¿verdad? O que lleven a cabo sus votos al Señor. But I tell you not to swear at all. Y luego dice, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. Debemos ponernos en contexto. Cuando Jesús le dijo esto a la multitud en el Sermón del Monte, sabía que los judíos habían tomado una mala práctica de los romanos y de los griegos, que los romanos y los griegos acostumbraban a decir frases, si las tradujésemos, ¿verdad? Como por Júpiter, ¿verdad? O te lo juro por Venus, o esto va por Marte, y usaban los nombres de sus reyes o de sus dioses, perdón, de los dioses en los que ellos estaban creyendo en aquel tiempo, y hacían juramentos por todas estas deidades. Entonces los judíos habían tomado más o menos esa idea y comenzaron a hacer juramentos, votos por casi cualquier cosa que hacían. Y en medio de estos votos quitaban la referencia a lo que hacían los romanos y ponían, ¿verdad?, el cielo, hablaban de la tierra, hablaban de la ciudad santa Jerusalén, de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, si lo contextualizamos, muchas veces cometemos, a veces por costumbre, es más una costumbre que algo que venga, digamos, del interior, usar frases quizás como por Dios, ¿verdad? Dios mío, Dios santo. Son expresiones que a veces utilizamos modernamente cuando nos asombramos de algo. O cuando decimos, te lo juro por Dios, ¿verdad? O te lo juro por lo más sagrado que hay en el cielo. Y comenzamos a usar ese tipo de frases. Jesús nos está diciendo que no es bueno usarlas, porque normalmente cuando nosotros comenzamos a usar esas frases, lo hacemos de una manera poco ortodoxa, ¿verdad? Y que no le damos el valor que estas cosas tienen. Lo mismo hacían los judíos en ese tiempo, no le daban la importancia y el valor que tenía el usar el nombre de Dios. Y aquí volveríamos a la situación de no usar el nombre de Dios en vano. Eso es la reflexión que tenemos en esta semana, ¿verdad? Así que cuando decimos esas cosas de primero Dios o Dios mediante, que sean cosas de corazón, ¿verdad? Pero evitar hacer juramentos en el nombre de Dios. Es algo que no debemos de hacer o promesas que sabemos que ni las vamos a cumplir. ¿Verdad? Por Dios, te prometo tal cosa. Meditemos un poco respecto de eso porque era una costumbre que Jesús dijo, miren, dejen de hacer eso, no lo hagan. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a continuar con las Magic Words. El día de ayer nos quedó, perdón, con ustedes estamos con los sonidos vocales. Este es el grupo que está más temprano. Estamos acá con los sonidos vocales. Nos habíamos quedado aquí en el sonido I. Habíamos visto que aparece en donde está la I del inglés en medio de dos consonantes. Pero hay otra situación en donde puede aparecer este sonido.
Y es una serie de adjetivos que tienen la terminación IVE. En inglés diríamos IBE. IBE. Es esa la terminación. A estos hay que ponerle atención porque como terminan en vocal E, antes de la E está la V y antes de la V está la I, podríamos pensar que van a seguir el sonido de una vocal larga, ¿verdad? Porque está con esa terminación. Y no, esta terminación es especial. Siempre que veamos palabras que terminan con I, B, E, el sonido que vamos a hacer es id, id. O sea, no suena la E, pero esa I que está ahí se hace con la short I. Se hace con la I corta del inglés. Short I. Entonces lo vamos a hacer sonar como id. Y tenemos ahí tres ejemplos, que es, por ejemplo, active, active. Nótese que la A del principio es la I, ¿verdad? Luego sigue esta C que se comporta como una K, como una K. Luego está la T, ¿verdad? O sea, hasta aquí act, act. Y luego tive, active, active, id. O sea, que esto no se lee como pensando en I've, como I've, porque podríamos pensar que porque esta es la E mágica y esta va a ser I've. Y no es así. Esta se sale de la regla de la E mágica. Es una terminación especial. Así que hay que ponerle atención cuando aparezca la V en medio de la I y de la I, porque el sonido es it. Active, para decir activo. Active, para decir pasivo también. Ese es passive. Nótese que comienza con la I también, con la P y la I. Pa, y luego el zip. Passive. Las dos S es como una S sin vibración, ¿verdad? Siempre se comporta así la doble S. Y diríamos passive, passive, para decir pasivo. Y tenemos otro ejemplo, que es abusivo, que en este caso, nótese que comienza con A. Esta A no es la I, es el schwa, o sea, es a. Luego, esta se lee con una U, abu, abu, con el sonido de una B y la JU, abu, y luego zip, abusive, 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 que sería para decir abusivo. El schwa, yub, abu, zip, abusive. Bueno, ahí tendríamos entonces esta otra situación en donde aparece el sonido de esta manera. Es el sonido corto, ¿verdad? Bueno, cambiamos y vamos a la siguiente vocal. Ya hemos estudiado tres sonidos por el momento de las primeras tres vocales. Ahora vamos a una cuarta y es la O. Y aquí las cosas ya se van a pintar un poco diferente, porque de momento hemos visto que las tres vocales anteriores nos generan dos sonidos, uno short y uno long. Pero para estas últimas nos daremos cuenta que hay otras variedades de sonidos. En primer lugar, se nos dice que la O la O larga, the long O, es diferente en el English and the Spanish. Se lee como una mezcla de O y U. Nos dice como tirándole a una U más floja, O. Por eso, miren, no es como la U, es U, U, es una U más cortita, O, O. Dice que la U suena poco, pero suena, ¿verdad? Hay que hacerla notar. Y es aquí en donde se difieren mucho las pronunciaciones, ¿verdad? Y es donde el acento inglés se marca, por ejemplo, no sé si se han fijado, pero está de moda en las películas de Hollywood, en las series que se ven en diferentes plataformas, aún en la música, ¿verdad? Se ha puesto de moda de unos años para acá eh, los artistas latinos, ¿verdad? Y, y las frases en español se han puesto de moda en muchas películas, ¿verdad? Y es gracioso ver cómo muchos de estos actores de origen inglés
tratan de decir las palabras en español, ¿verdad? Y es gracioso ver las películas en el audio original, o sea, en inglés, y verlos a ellos gesticular el español. Vea, si usted ve las películas dobladas, no le va a hallar mucho chiste. Vea, pero si usted ve las películas en inglés de ciertos actores, por ejemplo, Vin Diesel, ¿verdad? En toda esa saga de Fast and Furious, a él le gusta mucho una cierta marca de cerveza. Vea, y cuando las pide en inglés es chistoso escucharlo pronunciar el nombre de esa marca, porque no lo pronuncia con un acento latino, lo pronuncia con un acento muy, muy del inglés. No dice, y voy a hacerle el comercial, vea, no dice una corona, dice corona, vea, porque le mete ese sonido, le mete el sonido O, que ellos acostumbran a usarlo mucho en la vocal O, sobre todo los norteamericanos. Vean, bueno, vamos a ver. Nosotros para decir a una negativa decimos no, es una O, no. Pero en inglés eso se lee como no, no. Expresiones como no way, no way, que es no, no hay manera de que eso ocurra. No way, no. It's no. I say no. No. Bueno, ahora, eso es porque esas palabras se escriben igual en inglés y en español, pero sus sonidos son muy diferentes. Vamos a una cuestión muy graciosa, ¿verdad? Y es que ocurre en una palabra, pues, muy de origen mexicano, ¿verdad? Que es la palabra taco. Cuando nos referimos a este alimento, le decimos el taco. Eso es en español. ¿Qué pasa? Un norteamericano, de acuerdo a lo que él lee, le mete ciertos sonidos y para él esa O que está allí al final tiene que sonar como O. Es allí donde a ellos los escuchamos decir la frase esta o referirse a este alimento con la palabra taco, taco, O, porque ellos están leyendo en inglés una palabra en español. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que nos demuestran una vez más cuál es el problema de nosotros leer las palabras en inglés con los sonidos del español. Porque si la palabra, vaya, en la de no es claro, o sea, está el no en el inglés y está el no del español, pero la otra palabra es de origen latina, es, digamos, de origen en español latinoamericano. Entonces, si ellos lo quisieran pronunciar bien, tendrían que decirlo como taco, pero como no lo pronuncian en español, sino que lo pronuncian en inglés, es donde le salen esas frases como taco. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando en vez de leer algo como boat, leemos como boté. Lo estamos leyendo en español. Entonces, esos son los vicios de un idioma y otro que hay que tratar de corregir. Y ahorita vamos a ver en dónde vamos a hacer el sonido O. Bueno, en primer lugar, otra vez la Magic E. Bien, ya nos apareció la Magic E para la A, nos apareció la Magic E para la I, nos apareció la Magic E para la I. O sea, en todas las anteriores hemos visto que la Magic E es un patrón constante. Así que en esta no es de extrañarnos que se vuelva a repetir esta misma regla. Palabras que terminan con O, consonante y una E, esta E es muda, pero le traslada el sonido largo a la O. Entonces, este sonido es, por ejemplo, para decir votar, pero ese no es de ejemitir el sufragio, ¿verdad? Es el votar de emitir un sufragio, igual en el inglés, sería vote, vote. Por ejemplo, ahorita que van a entrar en campaña, si este Joe Biden sigue, ahí va a decir, vote for Joe Biden. Si entra el Donald Trump, va a decir, vote for Donald Trump, que es el verbo votar, de emitir el sufragio. Entonces lleva esa estructura. Tenemos wrote, que es el pasado de write. El verbo es escribir en pasado. Si yo digo I wrote, es yo escribí. I wrote a note. Yo escribí una nota. Y nótese que estoy usando, o sea, esa es una expresión
que a propósito le estoy diciendo y se las voy a escribir por si no la captaron. Estoy diciendo, I wrote a note. ¿Por qué a propósito? Porque esta y esta suenan igual. Es la misma regla. Magic E que me dice, esto suena a O, esto suena a O. I wrote a note. Note, wrote, vote, those, roll. Todas estas palabras tienen en común el sonido O. En medio de ellos aparece el sonido O. Para el siguiente, las siguientes dos, nótese que tenemos la TH vibrante, ¿verdad? Que ya hemos dicho, la vamos a estudiar más adelante. Ahorita estamos estudiando vocales, ¿verdad? Pero una vez terminemos la fase de vocales, se nos viene el estudio de algunas consonantes, no de todas, pero sí por lo menos las principales. Porque como ya se dieron cuenta, la mayoría de consonantes entre el inglés y el español suenan muy parecido. Vean, hay unas que son las diferentes y la TH es una de ellas. De hecho, es una de las más importantes del inglés. Entonces, esa es la TH vibrante, que suena como una D. Vean, es como those, those. Nótese que esta tiene dos sonidos vibrantes. Este de acá y el de la Z, el de la Z para esta S. Que eso es como decir esas cosas que están ahí, ¿verdad? Esos. Y el último que es roll, roll. Nuevamente se repite la misma situación. Bueno, ahí tendríamos entonces la Magic E. Pero tenemos algo más por acá. En la siguiente parte tenemos en las palabras que acaban con O. Y aquí remito. Si usted se va aprendiendo los patrones, va a ser mucho más fácil para usted saber en qué momento las palabras van a sonar de cierta manera. Recordarán más adelante, ¿verdad? Habíamos visto, digo, más atrás en el material, habíamos visto que, por ejemplo, la I suena en palabras como be, she, he, donde la E es la única que acompaña a una consonante. Esa misma regla se repite aquí con el sonido O. Estas palabras tienen la peculiaridad que la O es la que está al final. Por ejemplo, el verbo go, de ir. Aquí diría yo, faltaría o tendríamos que agregar el do, el verbo hacer, porque va en la misma regla. Do suena con lo mismo. Go, do. No es do, como el español. No es go. No es solo go, es go. Es go. Do. Go. No. Estas palabras tienen ese patrón de solo tener la consonante a la par la letra O. Entonces es un sonido O. Go, do, no. Y aquí hay otros ejemplos de algunas palabras que tienen el mismo comportamiento. Tenemos, por ejemplo, a go. A go. Nótese que esa A no es el I, no es tampoco A, sino que aquí es el schwa. El schwa es el que se está utilizando. Entonces estamos diciendo go. Claro, es una palabra casi compuesta, ¿verdad? Es casi que compuesta. Cuando me refiero a que es compuesta, es que la raíz de esta palabra lleva este sufijo, es un sufijo, y luego está este que es el mismo de arriba, por eso suena igual. Go. Pero significa otra cosa, ¿verdad? Es para decir atrás. Por ejemplo, la usamos en expresiones como 10 years ago, hace 10 años. A long time ago, mucho tiempo atrás. Prefiere para esa expresión, para decir de algo que viene del pasado. Y tenemos also, also, para decir además en inglés. Also. Recuerden que está, miren, no es ni el I, no es ni el schwa, no es ni el A, sino que es otro sonido. ¿Por qué? Porque está a la par de la L. La A con la L se hace un sonido que se le conoce como glottal stop. Es como una O cortada. Also, also. Nosotros decimos O, pero este es O, O, also, also. Además.
Y lo que decíamos, por eso es que en el versicle les retomaba, ¿verdad? Miren, vamos a ver las palabras que llevan OW. Las palabras con OW, we have to be so careful with these words. Hay que tener mucho cuidado. You have to be very, very careful with this word. Porque la OW podríamos pensar, o sea, en las OW todas suenan a O. No. Algunas sí y otras no. Y no hay regla, no hay rules. No tenemos reglas ni patrones que nos digan, mire, cuando esté a la par de esto, la OW suena así. No hay. Simplemente hay que aprenderse las palabras. Y lo vimos con la palabra bow, de lo de votos, que en ese es ow, bow, bow, es el sonido, bow, de votos, no es el sonido o, es el sonido ow. Entonces, estas que están acá suenan a o, como row, que es para decir una columna, row. Tenemos lo que sería, perdón, es para decir una fila, row, fila. Tenemos show, que esa tiene varias connotaciones. Puede ser el verbo mostrar, mostrar algo, to show something, mostrarte algo. O puede ser, por ejemplo, un TV show, un programa de entretenimientos. Grow, que es el verbo crecer. Grow, crecer. Y slow, que es el verbo, no, es el adjetivo para decir despacio, slow, despacio. Bueno, entonces, ¿qué hay en común con estas? Que llevan O y W. Entonces, nótese que esa W aquí suena a una U. U. Y la O va a seguir el comportamiento de O. Pero no siempre. Ya vamos a ver algunas palabras en las cuales va a sonar más a au. Au. Como el caso de bow, de lo que acabamos de ver, lo de los votos, que es una palabra que nos ha aparecido en el versicle de esta semana. Bueno. Ahora, hasta aquí sonidos con O. Ahora vamos a otro sonido. Este sonido es especial y es el sonido de la O y la R. La O y la R suele a veces escribirse con este símbolo que están viendo aquí. Este de acá. Es como una letra C y dos puntos. No siempre se usan los dos puntos. Por ejemplo, aquí está for. Vamos a buscarla en dictionary.com para ver en qué formato la tiene acá este diccionario. Nótese que hay dos pronunciaciones. Dice que esta es la pronunciación normal, pero hay una pronunciación unstressed, que significa que no es una pronunciación fuerte, es una pronunciación sin acento. Aquí se usa el schwa, pero ese es un caso aparte. Lo normal es esto, miren. Es verlo con esa que parece una C, pero repito, no es una C. Es una O, nada más que le han rebanado una parte a la O. Le han cortado una parte. Entonces, ahí entendemos mejor ese símbolo. Ese símbolo lo que nos quiere expresar, la simbología lo que nos quiere expresar es que esta no es una O, así O como la nuestra. Es una O con un stop glottal. Acá en nuestra garganta, ¿verdad? Podemos detener o cortar los sonidos. Se hace a veces con algunos sonidos de consonantes también. No solo crean que con las vocales. Con algunos sonidos de consonantes también se suelen hacer y algunas personas hablan de esa manera. Es nuevamente un vicio de pronunciación. Pero en el caso de las vocales se ha vuelto más que un vicio, un patrón. Así se pronuncia. Entonces, tenemos, por ejemplo, or, for, order, store, door. Bueno, aquí vamos a ir viendo ciertas situaciones, ¿verdad? Y es que la característica de este sonido, ¿verdad? Del o, y que se le agrega una R, es precisamente eso, es la O cuando precede a una R. Aquí ya no vamos a hacer O, ya no, el sonido de la U se pierde totalmente y solo queda el sonido O, pero no O completo, sino O, 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 or, for, order, store,
door. Bueno, hasta aquí vamos bien, pero aquí es donde ya nos adentramos nuevamente a algo que vamos a hablar, ¿verdad? Y es que esto que está aquí es común en el American English, US English, pero propiamente a esto que estamos viendo acá se le conoce como acento rótico o inglés rótico. Acento rótico o inglés rótico. Se le suele llamar inglés rótico. Inglés rótico o acento rótico. Pero los británicos, entonces vamos a poner acá UK, United Kingdom English. Esto se le llama acento no rótico o inglés no rótico, también se le puede llamar. Inglés no rótico. Si lo escribimos en inglés, esto se le llama non-rhotic. Non-rhotic English. Y al otro se le llama rhotic English. Bueno, este rollo tiene que ver con las eres, ¿verdad? Con las eres propiamente. Y es que el dialecto británico o el inglés londinense, que a veces se le llama propiamente, el inglés del Reino Unido, Gran Bretaña, otros le dicen el inglés, ¿verdad? El England English le dicen a veces así, inglés. Se desligó durante un tiempo del inglés común o del inglés popular. Al inglés no rótico también se le llama inglés de la corte del rey. Durante un tiempo, los reyes de Inglaterra, ¿verdad? Inventaron o crearon una forma de distinguirse del resto de la población. No solo distinguirse ellos, sino también distinguir a su círculo íntimo, incluyendo sus sirvientes, ¿verdad? Incluyendo todos los que servían en la clase real. Y fue enseñarles a hablar de una manera diferente al resto de la población. Y encontraron que esa manera de hablar diferente iba a ser suprimiendo el sonido de la R a la par de las vocales. Entonces, en el inglés británico, estas mismas palabras que están arriba, la R no suena. Por ejemplo, en ese escuchamos or claramente, pero en británico no dice or, dice o. Escuchamos claramente for, la R al final. Los británicos dicen fo. En la de order, escucharemos a un británico decir más como other. En la de store, que escuchamos el al final, un británico lo dice como the stop. Y la de door, que es para una puerta, un británico dice the door, the door, the door, the door. Can you open the door? Can you open the door? Esta es una de las principales características o diferencias entre inglés americano e inglés británico. El uso de este sonido donde la vocal O se acompaña a la letra R. De acuerdo a los británicos, la R no se debe de hacer sonar. Solo se suena la O. En cambio, los norteamericanos suenan la R. Estoy casi que seguro que todas las palabras que están arriba, las que a ustedes les resultan conocidas, las han pronunciado, las han escuchado siempre con el sonido de la R, porque estamos acostumbrados más al inglés de tipo norteamericano, ¿verdad? Pero debemos tomar en cuenta que si lo viésemos como inglés británico, no se pronunciaría. Ahora, en este punto viene la pregunta, bueno, teacher, ¿y entonces cuál voy a usar? Y la respuesta es sencilla. Mire, quedémonos con el norteamericano porque es como el más usado, por lo menos para esta zona en donde nosotros habitamos. Si en dado caso yo quisiese migrar
Europa, ¿verdad? Y propiamente a Inglaterra, pues sería bueno conocer que esas personas van a pronunciar diferente y quizás acostumbrarme a pronunciarlo así. Vean, pero es algo de costumbre, es algo de costumbre. Ahora, ¿por qué surgió esto? Debemos tomar en cuenta que en cierta manera fue algo marginal, ¿verdad? Fue algo marginal, porque aunque se le dice que es norteamericano y británico, realmente los dos son británicos, tanto el acento rótico como el no rótico. Lo que sucede es que el acento no rótico de la corte se concentró en ese grupo privilegiado, gente de clase, de sangre azul o de como se les quiera llamar. Y lo que quisieron hacer es hablar diferente al resto del pueblo, a la gente más pobre. Y durante el tiempo que esto se generó, pues los poblados que eran marginales alrededor de Londres usaban el acento rótico. Y claro, el acento no rótico era como que dijésemos hoy alguien que habla muy refinado, ¿verdad? Que tiene una forma de hablar muy diferente al resto de las personas. Así podríamos ver lo que se daba ese fenómeno en el tiempo que crearon esto. Bueno, ya no me va a quedar más tiempo para continuar, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta acá. Pero nos falta, miren, otro sonido para la O. Es decir, aquí es donde ya comienza la variación respecto de las vocales anteriores. Porque con las otras nos hemos quedado con, digamos, un par de sonidos. Pero aquí se nos va a incluir un tercer sonido para la vocal O del inglés o O. Well, that's gonna be all. Con eso terminaríamos la clase de este día. Thank you everybody for coming. We are going to say goodbye for today, but I wait you for tomorrow class first gap. Goodbye, take care. Bye, teacher. Bye, thank you. Good night. Have a good one. Thank you so much.